Ok, bendiciones para todos. Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos. Les agradezco el hecho de estar allí acompañándonos en el canal, de estar allí con nosotros. Cada día o cada momento que pueden abrir el canal y encuentran de pronto una enseñanza nueva, quiero decirles que para uno es placentero eso y de pronto uno anhela que algo de lo que uno enseña a alguien se le quede. Estamos viviendo en unos tiempos cuando pues hay muchas iglesias, muchas congregaciones y todo, pero tenemos que volver a la enseñanza de la palabra de Dios, eh, ir a la Biblia y no quedarnos en conceptos humanos, ni yo creo, ni yo pienso qué es, sino lo que dice la palabra de Dios. Cuando leemos por lo menos la historia de la iglesia primitiva, sobre todo lo que tiene que ver en el libro de los Hechos, que es el libro histórico de los apóstoles, es decir, de la vida de los primeros cristianos, de la gente que precedió la enseñanza de Jesús, aquellos que lo conocieron, que lo vieron, como dice el apóstol Pedro, no les hemos dado a conocer la palabra o los preceptos de Dios porque nos han contado, nos dijeron, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Tocante al verbo de vida, ellos dicen que lo palparon, lo escucharon cara a cara hablar, cuando lo vieron transfigurarse, cuando el tiempo que vivieron con él y recibieron de él directamente la enseñanza. Es por eso que es necesario que nosotros directamente de los apóstoles hablados tengamos esa enseñanza. Lo más cercano a los apóstoles que tenemos nosotros es el libro de los Hechos. Es decir, la vida de los primeros cristianos es la enseñanza apostólica, es la enseñanza original. Si usted como iglesia, como ministro, como predicador del evangelio quiere parecerse a alguien, a alguna iglesia en general, parezcase a la iglesia primitiva, busque parecerse a la primera iglesia, a la iglesia original, la fundada por Cristo, por favor. Que eso sea lo original. Debemos buscar siempre la senda principal que dejó Cristo marcada, que fue la que siguieron sus apóstoles. En este caso, yo he venido tratando el tema, el concilio de Jerusalén. Hoy me gustaría hacer un resumen de ese concilio, porque pues ya voy terminando, eso da para mucho, pero yo quisiera que de pronto ahondáramos un poquito en lo que es el concilio. ¿Por qué? Porque ese concilio de Jerusalén nos muestra que nosotros debemos tener en cuenta lo que está allí escrito. O sea, ¿por qué sucedió el concilio? Fue escrito por ellos y fue determinado por ellos. Hoy quiero por lo menos dar algunas fechas. Se cree que posiblemente ese concilio de Jerusalén fue celebrado entre el año 45 al 50 más o menos después de Cristo, y ese concilio se realizó por el hecho de que había un conflicto en la iglesia, y era que los creyentes evangelizados por Pablo, por Bernabé y por Timoteo estaban siendo visitados por los judaizantes, es decir, judíos de diferentes lugares que visitaban y no estaban de acuerdo con la enseñanza que Pablo les estaba dando. Por eso ellos creían su deber ir a esos recién convertidos y tratar de enseñarles lo que ellos consideraban era correcto, es decir, en otras palabras, judaizarlos. Hasta el día de hoy yo les he dicho que todavía vivimos esos tiempos. Todavía nosotros sufrimos esa persecución por parte de muchos del pueblo judío que no quieren aceptar que Pablo es el apóstol a los gentiles, y muchos de nosotros mismos que no quieren aceptarse y no se perciben como gentiles redimidos, sino que quieren judaizarse, escudándose en decir que somos el Israel espiritual, algunos de ellos, no todos. Pero muchos de ellos dicen, no, como somos el Israel espiritual, entonces tenemos que guardar también la ley. Eso era el problema que había allí. Era que se les obligaba a guardar la ley. Pero en el concilio quedó claro que no tenían que guardar la ley.
Ese nombre se le dio además porque es un acuerdo entre la iglesia nueva, tanto la iglesia judía como la iglesia gentil. Pablo no lo llamó judíos y gentiles, sino que Pablo dijo que a Pedro se le había dado el evangelio de la circuncisión, como a él se le había dado el de la incircuncisión, para no hablar directamente gentil. Y entonces hicieron esa reunión y se reunieron los principales líderes en Jerusalén. A eso se le llamó el Concilio de Jerusalén, un concilio, una reunión de la iglesia cristiana en Jerusalén. Pablo, Bernabé y Timoteo eran principales o líderes en la iglesia gentil que tenía su sede central en Antioquía. Eso está relatado en Hechos capítulo 15 y podemos leer desde el verso 2 en adelante. Yo ya lo he leído muchas veces, pero hoy quiero por lo menos hacer un resumen. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, no podrían ser salvos. Pero a Pablo y a Bernabé dice que tuvieron una discusión. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Una discusión no pequeña. Esas discusiones no pequeñas nosotros las hemos vivido a cada momento dentro del núcleo familiar, dentro de las empresas, dentro de la congregación. Y se reunieron porque esa es la forma de arreglar los conflictos. Esa fecha que yo les doy es una fecha aproximada, estudiando el tiempo desde que Cristo ascendió al cielo. Y como Cristo vino a partir la historia de la humanidad en dos, dice antes de Cristo y después de Cristo, pues esto sucedió después de Cristo, posiblemente el año 48 al 50, por eso es aproximado, ¿sí? Y eso sucedió durante la etapa apostólica, es decir, luego de la crucifixión de Cristo, que ya retoman los apóstoles el liderazgo que el Señor les ha dejado. Y se realizó como consecuencia de acaloradas discusiones acerca del carácter que el cristianismo debía mantener entre los gentiles. La iglesia, que se consideraba como el verdadero Israel, esperaba que el cristianismo continuara según las normas. Aquellos que querían sentirse todavía como israelitas y que todo el que llegara tenía que convertirse inclusive al judaísmo, olvidaron de antemano que ahora ya no había solo el antiguo pacto, sino que había comenzado un pacto nuevo el Señor. No tomaron en cuenta el nuevo pacto. Y eso es a lo que el apóstol Pedro suele llamarle la verdad presente. Él dice: ustedes están confirmados en la verdad presente. La verdad presente no es otra cosa que la enseñanza del nuevo pacto, la enseñanza del nuevo nacimiento, la enseñanza de el nacer de nuevo para tener una vida nueva en Cristo. Esa es la enseñanza de la verdad presente, porque se refiere a la enseñanza dada primero por Cristo a los apóstoles y los apóstoles al resto de las naciones, donde ellos iban a predicar ese nuevo pacto, el evangelio del reino de Dios que se había acercado ya a nosotros y que por ende estaba presente en las vidas de todos aquellos que le recibíamos. Entonces, ese conflicto fue solucionado a través de ese diálogo. Usted sabe que a través de ese diálogo llegaron a conclusiones. Imagino que discutieron mucho. Yo quiero ir sobre todo al desarrollo cuando ya llegan a esa última conclusión. Está en Hechos capítulo 15 del verso 22 en adelante. Dice: carta del concilio a los creyentes gentiles. Les enviaron una carta a los creyentes gentiles y les dicen: entonces los apóstoles y los ancianos, se dice que de común acuerdo con toda la iglesia decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabas, y a Silas. Tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta y se la voy a leer. Los
apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria, Cilicia, que eran hasta el momento las congregaciones que se habían abierto, saludos. Y les dicen: nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Y dicen, va el desarrollo de lo que ellos querían. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Si no tuviera esa frasecita, el Espíritu Santo, uno diría, es una carta de hombres, pero aquí vemos que fueron guiados por el Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad, que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en el planeta desde el día de Pentecostés guiando a la iglesia, que el Espíritu Santo es el que toca los corazones para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, de pecado para convencerlo que se arrepienta, de justicia para declararlo justo cuando ya está arrepentido y ha cambiado de vida. Amén. Y de juicio por cuanto el que no cree, pues se siente primero que va a ser juzgado, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ahora, lo bueno es que la Biblia dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Eso es parte de las cosas que tiene el nuevo pacto, donde el creyente puede estar seguro que en el juicio tiene un abogado que lo representa, y el abogado se llama Jesucristo. Porque el juicio del pecado del creyente, ese pecado fue juzgado en la cruz de Calvario con la experiencia de Cristo allí, la pasión de Cristo. Porque dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esas son palabras que fueron profetizadas para vivirlas en el nuevo pacto en el que hoy está la iglesia presente. Escucha lo que dicen: nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Verso 29, Hechos 15, 21. Apártense de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ya la hemos leído en la Reina Valera, lo dice casi similar, pero allí está la palabra, en vez de inmoralidad sexual, está la palabra de fornicación. Ahora, ¿por qué inmoralidad sexual pareciera que cambiara la palabra fornicación? Porque hay gente que cree que la fornicación es una sola, pero la inmoralidad sexual abarca muchas cosas. Cuando se estudia a fondo lo que es la fornicación, abarca todos los pecados de inmoralidad que existen hoy, que son muchos, pasan de 100, e inclusive les decía en algún momento que inclusive los que se cometen por las redes sociales. Todos esos son pecados de inmoralidad sexual, que llevan a la infidelidad en las parejas, a vivir en medio de la inmundicia. Bueno, pare de contar, pero ese no es el caso hoy, eso daría para otras enseñanzas. Lo cierto es que fueron 4 cosas, donde dice en la Biblia Reina Valera, 4 cosas necesarias que el creyente gentil tenga en cuenta, y pues no se les obligó a guardar la ley. Sí, solo abstenerse de esas cosas. Verso 30. Una vez despedidos ellos, bajaron a Antioquía,
donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes leyeron y se alegraron con su mensaje alentador. Judas y Silas también eran profetas, ellos eran profetas, estos dos mensajeros. Y quiere decir que en ese tiempo existían los profetas. Todavía puede haber profecía. El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. La palabra profética está aquí, la Biblia. Esa es la más segura, que ya está escrita por el Señor. Entonces, hermanos, ese conflicto se arregló. Los judíos seguían con sus costumbres judaicas. Allá ellos darle cuenta a Dios si no aceptan el nuevo pacto o la verdad presente. Pero para los creyentes gentiles no estaban obligados a guardar la ley. Porque ¿qué era la queja de ellos? Si ustedes no se circuncidan y no guardan la ley, no pueden ser salvos. Lo decían quienes, los judaizantes, no lo decía Dios. Ni siquiera lo decían los apóstoles, solamente los judaizantes. Pero la enseñanza apostólica, guiada por el Espíritu Santo, era que los gentiles ya no tenían que cumplir la ley. Ahora no entendemos por qué hoy muchos de nosotros hemos sido arrastrados allá a seguir bajo la esclavitud de la ley, a seguir bajo los preceptos de la ley. Entonces tenemos que buscar transicionar de la ley a la gracia, del antiguo pacto al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque este nuevo pacto está basado sobre mejores promesas. Ya fue sacrificado el único sacrificio para confirmar ese pacto o ese testamento en el que hoy estamos, porque el testamento solamente se sella con la muerte del testador, y en este caso Cristo, que es el testador, ya ofreció su vida. Lo bueno es que nosotros no creemos en un Cristo muerto ni en un Cristo crucificado, sino que tenemos al resucitado. El apóstol Pablo dice en uno de sus apartes, dice, si a Cristo lo conocimos según la carne, dice, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Él ya no está según la carne. Según la carne fue durante el tiempo que anduvo en el planeta enseñando y enseñó a los apóstoles. Ahí ellos lo conocieron según la carne. Tenía sus debilidades humanas, le daba hambre, sentía sed, cansancio. De pronto también se ofuscó, se enojó, se indignó. Lo podemos ver indignado cuando entró al templo y lo encontró lleno de cambistas y de animales allí cambiando y recogiendo el dinero. Les dijo, ustedes han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Entonces expulsó, con un azote les dio. Ahí estaba indignado, estaba en la carne. Tal vez esa es la razón por la cual le permite a los creyentes airarse, pero no pecar. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No deis lugar al diablo, porque la ira es del diablo. Es un sentimiento mezquino que está dentro de las emociones humanas, pero las dirige el diablo para que la persona se meta en problemas. Porque en medio de la ira es que la persona hace cosas que dice, ¿yo por qué hice eso? Y gente está en la cárcel diciendo, yo no debía haber hecho eso, no debía haber agarrado esa arma, etcétera. No sé qué me pasó. Se dejó llevar de la ira. Es una emoción almática, pero negativa, que lleva a la desgracia. Entonces, hermanos amados, bendiciones para todos. Espero que este corto resumen les sirva. Quiero informarles además que quiero seguir enseñando este tema, ya mirando, por ejemplo, a Pedro, a Pablo, acerca de la defensa, acerca de la defensa escritural de lo que es el nuevo pacto, la verdad presente y la enseñanza para el tiempo que estamos viviendo en este nuevo pacto. Bendiciones para todos. Saludos a la familia Jiménez donde quiera que se encuentre.